Respecto al coronavirus, pero ahora vamos directamente a una comunicación con Damián Nabot. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Vamos a hablar Hola, Alejandra. sobre... Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar de la ocupación de tierras que se ha transformado en un tema de agenda en estos últimos días, no solamente por lo que ocurrió en Villa Mascardi, en Río Negro, justamente, provincia de la que estábamos hablando hace muy poquito, sino también porque se ha dado la ocupación de tierras también en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Así es un fenómeno que viene creciendo, preocupante porque si bien, por supuesto, se monta sobre una necesidad inevitable, una necesidad indudable, que es la falta de la carencia habitacional, la realidad es que sobre esa necesidad se montan intereses políticos y negocios. Pero el hecho más conflictivo hasta ahora viene ocurriendo en Río Negro, como bien marcabas. Allí hay un conflicto político severo porque a la protesta del fin de semana pasado, la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, respondió con una denuncia contra los que pedían algún tipo de reacción del Estado para frenar las tomas. Y eso exacerbó los ánimos, Alejandra, Vivi, eso exacerbó los ánimos de quienes reclamaban algún tipo de reacción del Estado y se encontraron con que la reacción del Estado Nacional era la contraria a lo que esperaban, no protegió, no atendió sus reclamos frente a estos grupos encapuchados que han tomado tierras en Villa Mascardi y el Bolsón, y sino por el contrario, los denunció como posibles instigadores a la violencia. Damián, después de eso, habría que diferenciar ambas situaciones porque una es la de Villa Mascardi, que es un conflicto que viene hace varios años, no es un conflicto nuevo, es un conflicto donde realmente la información que a veces nos llega está un poquito recortada porque tiene que ver con un reclamo de los pueblos originarios que viene de hace muchos años con toma de tierras, con algunas cuestiones que finalmente termina no quedándonos muy claro efectivamente qué es lo que ocurre y qué fue lo que ocurrió el fin de semana que desembocó en este conflicto incluso con las autoridades nacionales. exactamente, y también se ve desde el Estado contradicciones en la forma para actuar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ministra Frederick, que lo plantea como un problema habitacional, pero después al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, hoy quien dice, quien tome tierras irá preso, con lo cual la percepción hacia afuera es que hay contradicciones en el propio Estado. Hoy, les cuento, hablé con el intendente del Bolsón, donde también en las últimas hace 2 semanas se ocuparon tierras que eran del INTA, allí no hay ningún tipo de reclamo de pueblos originarios, son cerca de 200 familias, y el intendente Bruno Pogliano comentaba que ya están revendiendo lotes de esas tierras tomadas por internet. Han detectado que se vendieron estos lotes, que son tierras federales de bosque, en 2 semanas después de la ocupación, están siendo vendidos algunas por internet, lo que muestra que sobre la necesidad real se montan también negocios delictivos. ¿Y hay algún tipo de denuncia judicial con respecto a esta ocupación en el Bolsón? Sí, Alejandra, justamente ahí está el nudo de atención, porque tanto en el Bolsón como en Mascardi reclaman una reacción del juez federal, porque como son tierras federales, no puede actuar la provincia, tiene que actuar el Estado Nacional, la justicia federal. Le están pidiendo al juez Zapata de Bariloche que tome una medida que desaloje pacíficamente a estos ocupantes que en cuestión de horas pasaron de pocas familias a 200, y sin embargo la justicia federal no ha tomado hasta ahora ninguna medida y se muestra reticente por, suponemos, temor a las consecuencias y también por estas señales políticas confusas que la justicia siempre las lee y que sin duda también le han llegado a este juez de Bariloche. Bueno, vos marcabas también la situación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí tenemos a Vivi. ¿Vivi? Sí, Vivi. Claro, digo que siempre, como todo, en el medio del caos es muy difícil reinar con una orden clara y la gente ve eso y se aprovecha. Vos nombrabas recién a Sergio Berni y Damián y él dice que aproximadamente en la provincia de Buenos Aires por día están teniendo casi 5 intentos de toma de tierras. Digo, ¿cómo controlás que esa gente que toma tierras, que recordemos es un delito, si lo hace vaya presa?
Así es, y la situación en la provincia de Buenos Aires es crítica. Solamente en Guernica, partido de Presidente Perón, municipio de Presidente Perón, se han instalado 2.000 familias en un predio. 2.000 familias, empezaron 150 y aparecen motivadas por organizaciones. Pero por supuesto, si no hay algún tipo de ordenamiento o respuesta estatal, la situación se vuelve anárquica y quienes montan también negocios sobre esas necesidades aprovechan esa anomia del Estado. ¿Cuál crees que puede ser la solución a todo esto? Porque por ahora no se vislumbra al menos algún acuerdo entre quienes nos dirigen, entre las autoridades, con respecto a qué hacer con esta toma de tierras que se está volviendo por lo menos una práctica mucho más común que antes. Así es, sí. Esto no sale, por supuesto, del contexto de la pandemia, de la crisis económica, donde se multiplican, Alejandra, las necesidades y, por supuesto, quienes intentan sacar provecho de esas necesidades. Se ve muy difícil una solución, porque una solución debería llegar por un camino coordinado entre la justicia, que debe actuar, y los diferentes estados, provinciales y nacionales. Pero acá, ante el temor, hay una suerte de ideologismo paralizante que teme actuar y que eso genera algún tipo de violencia y por lo tanto queda este terreno abierto para estas organizaciones que promueven nuevas tomas. No es optimista la mirada porque no se ve una salida clara por parte del Estado, una respuesta clara que marque un camino sobre cómo actuar, tanto para la justicia como para los estados provinciales. Y mientras tanto las tomas continúan, ¿no? Gracias, Damián, como siempre, por toda la información. Un beso enorme.